todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Su figura se inmortalizó a través del terror en la Edad Media. Las brujas, las mismísimas acompañantes del maligno. Pero si su figura os puede parecer aterradora y peculiar, se convierte en Colombia, donde se mezcla la brujería que llegó desde Europa con otras venidas de puntos lejanos, como por ejemplo del continente africano, lo que hace que en Colombia haya una brujería muy particular. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Colombia y sus brujas. Rezos y sortilegios que atraviesan la oscuridad de la madrugada. Cánticos extraños en torno a una hoguera. Saumerios que se hacen invocando incluso a lo más profundo de las tinieblas. La brujería es algo que nos ha acompañado desde hace milenios y que nos acompañará por siempre, como por siempre acompañan las sombras a la luz. Ojo con esto, porque la brujería para la Iglesia Católica es cualquier cosa que se sale del canon oficial. Y cuando yo les hablo a ustedes de brujería, lo que se está sobreentendiendo es que les estoy hablando de magia negra. Esos ritos e invocaciones que se hacen para doblegar la voluntad, para acabar con vidas. Esos ritos e invocaciones que son el mal personificado que llega hasta la tierra. Y muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo en pleno siglo XXI hay gente que sigue utilizando este tipo de artimañas? Señores, son muchísimo más, por desgracia, de lo que pueden llegar a imaginarse. Y aquí en este país, además, la brujería es toda una pandemia. Pueblos enteros donde hay brujos a los que acude gente del resto del país para que hagan sus sortilegios. Magia negra, magia oscura, sombras que se invocan durante la noche y que durante el día se arrastran entre las sombras hasta los vivos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios y preguntas, que es Brujería Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Brujería Caracol. Por cierto, a todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio y los podcasts, tenéis podcasts y vídeos todas las semanas en un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Brujería, magia negra, sortilegios, toda una serie de palabras ponzoñosas que se llevan pronunciando desde hace milenios y que no han perdido vigencia. La brujería y la magia negra, señores, sigue siendo tan actual como hace muchos miles de años. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este programa, Esteban Cruz, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en directo de Caracol Radio, y también un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través del podcast que estamos publicando a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy una temática de la cual siempre nos piden los oyentes continuamente a través de redes sociales, de los comentarios que nos dejan en YouTube. Es bastante atrayente hablar de estas temáticas relacionadas
relacionadas con sortilegios, con hechizos, con la brujería, y hoy particularmente con un auténtico experto, una persona que ha publicado un libro al respecto, como lo es el antropólogo Esteban Cruz. Efectivamente, y además siempre que hacemos un programa de esto, ya veréis en Twitter, me hicieron brujería y aparece la foto de un entierro de alguien que encontró en su jardín o en la puerta de la casa y no sé qué. O sea, es muchísimo más común de lo que podemos llegar a imaginarnos. Pero el que sabe un montón de esto y ha publicado un libro magnífico que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, es el señor que es antropólogo, historiador y escritor y además director del programa Más Allá en Red Más, Esteban Cruz. Niño, Esteban, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Juanje, gracias por la invitación aquí. Muy feliz de estar en Caracol Radio para hablar de este tema que, como tú muy bien decías al comienzo, tiene que ver con esa idea que tenemos los seres humanos de que podemos transformar la realidad a partir de la magia. Y es muy bonito poder pensar en que podemos cambiar al mundo. Yo siempre que hablo de este tema me remito a que la magia es algo que hace parte de todas las culturas, de todas las sociedades, de todos los, digamos, conglomerados humanos que estén alrededor del mundo, desde Estados Unidos hasta Alemania, desde los países que supuestamente combatieron las ideas religiosas como China y Rusia, no pudo la Unión Soviética, no pudo China acabar con la idea de la brujería. Ahora estaba, por ejemplo, escuchando cómo soldados ucranianos se encomiendan a personas que supuestamente lo rezan, muy parecido a lo que pasa aquí en Colombia. Entonces, vamos a hablar de eso, de la magia, y como bien tú decías, hay una idea de la magia blanca, que es esa que es curativa, que es esa que es de limpieza, que es esa que es de alejar de alguna manera las maldiciones, de buscar con talismanes protección, y la magia negra, que evidentemente, como tú también has dicho, es la ponzoña, es la maldad, es la que envenena, es la que hace daño, es la que causa gran cantidad de problemas y que está a lo largo y ancho de Colombia como de otros países, pero aquí tiene unas características especiales que vamos a develar, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la magia es como el ser humano, llena de luces y de sombras. Y entonces ya se ha acuñado el término de que, bueno, cuando hablas de brujería, hablas de magia negra, porque cuando pensamos que uno pone una florecita o yo que le pongo unos billetes ahí a mi Malverde para que me toque la lotería, pues bueno, se entiende que eso no es magia negra, ¿no? O sea, si me toca la lotería no fastidia a nadie. Entonces, pues básicamente es así. Y efectivamente, la magia es dual como somos los seres humanos. Hay magia blanca y hay magia negra. Lo que pasa es que la magia negra, y sobre todo aquí en Colombia, puede llegar a ser como, no sé cómo decirlo, como muy enrevesada, como muy turbia, como muy oscura. Porque uno, por ejemplo, cuando ve enterramientos, y yo he visto fotos donde aparece un preservativo con semen, la imagen de un señor al que le han arrancado los ojos, y esa foto lleva 3 alfileres, y al lado hay una bolsita negra con pelo de cabra y no sé qué. Pues claro, uno ve eso y da un mal rollo del carajo. Esteban Cruz, ¿cómo dentro del hacer popular se llega a crear ese tipo de cosas como las que acabo de describir, que uno la ve y no sabe si vomitar o salir corriendo? Efectivamente, Juan Jesús, lo que usted dice es verdad. O sea, uno dice, no sé cómo reaccionar a esto, porque evidentemente lo que hay es una intención malvada, y muchas de las ritualidades y de las celebraciones y de las rogativas que existen alrededor de la magia negra son muy oscuras, ¿no? Entonces dan asco, son vomitivas, asquientas, asquerosas. Por ejemplo, yo investigando encontraba en el cementerio central de Bogotá unos fardos que son muy populares, que son una especie de bolsitas de tela que les llaman entierros de brujería. Entonces, ese es un ejemplo de algo bien asquiento, bien horrendo, que es que las personas buscan hacerle daño a otras, y esa es una característica de la brujería, de la magia negra, que es el daño al otro a distancia. Entonces, en Colombia existen 2 tipos de este tipo de magia que podríamos englobar en lo que llamamos nosotros la magia contaminante, que le decía un antropólogo muy famoso, que era Ralph Brown, que es aquella que busca
vincular a personas mediante mediante partes de su cuerpo, mediante sangre, saliva, semen, mediante sangre menstrual, mediante partes como dientes, como uñas, y las asocian a energías negativas, que en este caso serían las de la muerte, las de los difuntos, la de los malos difuntos, la de los que fueron malvados en vida. Entonces, en el cementerio central de Bogotá hay una zona donde, por ejemplo, entierran o enterraban hace años a los delincuentes, aquel que mataba a otro, aquel que apuñalaba al otro, aquel que robaba, aquel que era malo. Y ahí los botaban en las fosas comunes, y los brujos bogotanos llevaban allá estos farditos, que son unas bolsas de tela con uñas de las víctimas, con huesos de las víctimas, incluso, que robaban, digamos, cuando alguien, por ejemplo, tenía, y lo ha averiguado, que esto es realmente terrible, que robaban, por ejemplo, uñas, que robaban, por ejemplo, cuando a alguien le va a hacer daño, entonces la pareja robaba semen seco, cosas bien asquerosas, ya que preguntaba Juan Jesús por cosas asquerosas, y las llevan, las meten en un fardito y las metían ahí para que el muerto, el alma del muerto, del malvado, en un pacto con el brujo les haga daño, ¿no? Entonces esto es un entierro de brujería que se da en toda América Latina, pero que en Colombia tiene esas connotaciones terribles. Entonces, foto con parte del cuerpo metida en una tumba de un ser que fue malo en vida, para que ese espíritu en pacto con el brujo le haga daño y le cause tormentos en vida a la víctima. Esa es la idea, y realmente es horrible lo que se encuentra ahí: monedas rotas que representan la ruina, y incluso botellas, que esto fue lo que yo vi y fue realmente terrible, botellas en donde se mete una culebra viva, pobre animal, esto no se debería hacer nunca, una culebra viva con un montón de elementos, rogativas y rezos, para que la gente siempre esté endeudada. Entonces, en Colombia, cuando alguien tiene muchas deudas, se dice: tengo una culebra, tengo que pagar esa culebra, me está persiguiendo una culebra, cuando la gente tiene una deuda. Eso es una alusión a la brujería, porque en el pasado y en la actualidad los brujos meten culebras en botellas para causar ruina, para que la gente nunca salga de las deudas, para hacerle ese daño, ¿no? Desde su perspectiva. Y por eso todavía en Colombia se dice: tengo una culebra. Lo que denotan es hasta dónde llega la maldad humana, ¿no? O sea, buscar toda esa iconografía, rompe una moneda y significa que te va a ir mal, y utilizo tu semen para hacerte un conjuro y que jamás en la vida puedas tener hijos y seas estéril, o ese tipo de cosas así. Recuerdo hace muchos años haciendo un reportaje de un caso que yo sé que Alejandro Bernal y Esteban Cruz conocen, el del famoso prostíbulo de los muertos, un prostíbulo que había aquí a las afueras de Bogotá, que ya no existe, y luego fue una casa, y como en ese prostíbulo aparecen enterramientos donde estaba el negro Felipe, que es parte de la iconografía más que colombiana, venezolana, del culto a Santa María de Lionza, y había preservativos con semen y tal en torno al negro. ¿Por qué? Porque las prostitutas entendían que si se quedaban con el semen de sus clientes los podían hacer enloquecer, para que a través de rituales, para que fueran continuamente a gastarse toda la plata del mundo y acabaran casi en la ruina. O sea, es de un nivel de retorcimiento bastante importante. Pero lo que yo creo, Esteban, es que además aquí en Colombia, por desgracia, por la violencia social tan absurda que tenemos, la brujería ha tomado lo que son además como unos caminos especialmente oscuros. Y eso creo que se ve dentro del sicariato, dentro del narcotráfico. ¿Cómo ha sido tu investigación para el libro sobre todo esto, Esteban? Sí, quería contarles que duré mucho tiempo investigando efectivamente estos casos para un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Pero antes de contar eso, Juan, que yo creo que puedo contarles algo de lo ancestral de lo que tú estabas diciendo sobre el Negro Felipe, que el Negro Felipe es una figura de santería venezolana. Es parte de las tres potencias. Digamos que las tres potencias son María Lionza, el indio Guataiporo y el Negro Felipe.
para muchos antropólogos lo que representan ellos son la mujer, el indio y el negro, los excluidos del santoral católico, que se vuelven muy poderosos en el mundo popular venezolano, y ellos los ubican a ellos en un cerro que se llama el Cerro de Sortre. Con la migración venezolana al resto de América Latina por los problemas políticos de Chávez, que se decía que era un brujo también y que tenía un montón de brujos, por los problemas políticos, la idea del Negro Felipe hoy está hasta Chile, o sea, se ha extendido por todas partes. Se cree que el Negro Felipe realmente era parte de un grupo de antiguos esclavos que se rebelaron contra la corona española, que era también el Negro Miguel y otro que se llamaba Pedro Camejo, o el Negro Primero, así lo llaman. Y el Negro Felipe en Colombia y en muchas partes de América está asociado a la protección de las prostitutas, de las trabajadoras sexuales. Y muchas de ellas dicen que lo ven, que ellas le rezan y que se aparece físicamente, que es una entidad que se mueve por los burdeles y que las protegen. Entonces muchas de ellas dicen, por ejemplo, que ella va a cambiar si de pronto ve la sombra del Negro Felipe y dice, no, hoy no trabajo porque él me está avisando que viene algo malo. O, por ejemplo, muchas de ellas dicen que escuchan en sus habitaciones que les tocan así las paredes, las puertas, y ellas saben que algo malo está por llegar, entonces el negro les avisa, salgan corriendo. Investigando sobre bandas delincuenciales, claro, se utilizan aquí en Colombia rezos increíbles, como el rezo del Niño de la Cruz. No sé si quieres que te hable de eso. Sí, claro, perfecto. Es que estaba mirando a la vez que tú me estabas comentando todo esto y hasta dónde está arraigada la brujería, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Cuando me estabas hablando de los brujos de Chávez, estaba viendo aquí documentación donde aparece incluso firmada una carta por la primera vidente que trabajó para Hugo Chávez, que era Cristina Marsman. Entonces, no, esto es absurdo. Aquí en América Latina es, o sea, en todos los estratos, sin absolutamente toda la sociedad, o sea, y dentro de la política y el poder más todavía. O sea, está el caso de Hugo Chávez, pero es que Daniel Ortega creo que tiene en Nicaragua otra tropa de brujos tremenda, absurda, ¿vale? Entonces, muy loco. Y Esteban, estabas con un tema de prostitutas y tal, perdona que te he cortado porque estaba mirando eso y además, cuéntame, amigo. Sí, estaba contándoles que también hay unas bandas delincuenciales en Colombia que utilizan algo que se llama el Niño de la Cruz. Claro, lo de la prostitución tiene que ver con algo que es cultural de protección, y dicen que el negro se aparece. El Negro Felipe tiene un turbante y generalmente va vestido de soldado, patriota, e incluso salen los billetes antiguos de Venezuela. Por eso decían que Chávez incluso lo honró con un billete. Aparece en un billete y de bolívares, de los antiguos billetes de bolívares. Pero aparte de eso, aquí en Colombia hay unas bandas del norte de Colombia, del sector de Barranquilla, de Cartagena, que utilizan un rezo que es el llamado rezo del Niño de la Cruz. En el catolicismo y en el cristianismo, el niño que carga la cruz es una imagen muy popular. Está en Atocha, en España, está en Francia, está en Praga, de un divino niño de Praga, y muestra de alguna manera el destino de Jesucristo, que siendo inocente va a ser crucificado, torturado y de todas maneras desangrado y asesinado. Es algo muy oscuro. Y las bandas piensan que hay una entidad, un ser que es el niño cruzado que los protege. En Barranquilla, incluso puedo hablar de Ocaña y puedo hablar de Valledupar, muchas bandas buscan brujos que utilizan acero quirúrgico. Hagan de cuenta el acero con el que se hacen los bisturís, el acero con el que se utiliza, por ejemplo, para hacer pernos y clavos, cuando alguien se parte un brazo, se parte una pierna, porque ese acero y ese platino no lo rechaza el cuerpo. Entonces cogen placas de este metal y graban ahí el nombre de la persona y la encomiendan al Niño de la Cruz y lo meten debajo de la epidermis, de la piel, en una incisión, y lo que hacen allí es que esas pequeñas placas de metal se mueven por todo el cuerpo con la circulación, algo que es realmente terrible, porque donde llegue a llegar al cerebro o al corazón, hasta ahí se fue el amigo. Entonces, ¿qué es
lo que hacen ellos? Utilizan esto y hacen el siguiente rezo, Juan Jesús. Se los voy a contar. Esto es uno de los secretos que encontré en el libro de la brujería negra, del libro negro de la brujería en Colombia. Este es uno de los secretos que encontré hablando con ellos. Dice así: este es uno de los rezos que dicen que si alguien lee esta oración y lleva encima ese amuleto o ese talismán de protección que queda bajo la piel, no se ahogará, no se quemará, ningún veneno podrá hacerle daño, no caerá en manos de sus enemigos ni será vencido en un campo de batalla. Y miren lo que dice también ellos en este rezo que protege, que cuando una mujer tiene dolores de parto y lee o hace esta oración, se le va. Dicen también que cuando esto sucede, de alguna manera el espíritu del niño de la cruz los protege y los ayuda. Y cuando un niño nace, le ponen esa oración en el lado derecho y de esa forma va a ser preservado del mal. Cuando alguien va por la calle y es atacada por algún mal o ve que lo van a robar, hace esta oración supuestamente para protegerse. Es realmente algo que está muy arraigado en el norte del país. Entonces dice así: Dios Todopoderoso, que habéis padecido en el árbol de la cruz y particularmente por mis pecados, estad conmigo, Santa Cruz de Jesús. Sed mi amparo, Santa Cruz de Jesús. Tened piedad de mí, Santa Cruz de Jesús. Aparta toda pena amarga, Santa Cruz de Jesús. Poned en mí toda clase de bienes, Santa Cruz de Jesús. Este es un extracto y les digo que estas repeticiones que se hacen como alabanza, como rogativa, hacen parte de la idea mágica de las oraciones mágicas, que la vemos hasta en El Señor de los Anillos, que la vemos en Harry Potter, que la vemos en un montón. En Harry Potter ellos hablan y dicen hechizos en latín, si les gusta eso. Si les gusta, por ejemplo, Tolkien, a cada rato los elfos y los magos como Gandalf hacen oraciones. Eso es una tradición europea que se sincretiza en Colombia y que tenemos por eso estos rezos que le acabo de decir y que les cuento a ustedes, que son repeticiones que se hacen con la ritualidad de meterse placas de metal quirúrgico debajo de la piel, que supuestamente donde llegan, ahí puede ser el talón de Aquiles o ahí puede ser el lugar más invulnerable, depende de la tradición. Y entonces la gente no la pueden ahogar, no la pueden quemar, la bala no le entra, y es parte entonces de toda esta magia negra de protección para hacer el mal que surge en bandas de asesinos, secuestradores y extorsionistas en muchas partes del país. Hay una cosa que me impacta sobremanera cuando un antropólogo como tú, investigador, me cuenta este tipo de cosas, y es cómo personas que han dedicado su vida y que dedican su vida a la delincuencia, a la crueldad y a la violencia, echan mano de la figura de Jesús de Nazaret. Santa Cruz de Jesús, no sé qué, Santa Cruz, porque se identifican en la parte en que Jesús fue un perseguido. Desde mi punto de vista, me gustaría tu opinión, Esteban, y la de Alejandro Bernal. Como Jesucristo en el fondo fue un perseguido, como lo son ellos, en el caso de ellos por sus fechorías, Jesucristo fue un revolucionario. O sea, al Imperio Romano no le importaba el tema de las religiones, ¿no? Y había libertad religiosa. Ojo, cosa distinta es que alguien en una religión dijera: todos somos iguales, vale, acabas con la esclavitud y fastidia y trituras el Imperio Romano porque terminas con el sistema económico. Por eso, obvio, las cosas que decía Jesucristo no le sentaba bien a los poderosos, ¿vale? Aunque luego la Iglesia permitió la esclavitud hasta hace 3 días, como pasó aquí en América, ¿vale? Entonces el tema es que yo creo que los delincuentes desde niños viven en familias muy pobres, donde hay un fervor hacia lo cristiano y hacia la figura de Jesús, y ellos utilizan la persecución de Jesús al sentirse perseguidos para crear una afinidad entre Jesucristo y lo que sería todo este tipo de figuras de delincuentes, que es la cosa más loca del mundo. Pero es así, porque es que a mí me han contado que a la iglesia de Sabaneta, al lado de Medellín, es donde van los sicarios a rezar las balas, ¿no? Las rezan en un sitio oscuro, con santería y un murciélago disecado y no sé qué. No, allí en una iglesia a la que va todo el mundo. ¿Esto es así, Esteban? Sí, efectivamente, Juanje. Hay una tradición
como tú dices, con Jesús de Nazaret, y es que recuerden que incluso hay una tradición católica que es la del buen ladrón. Cuando a Jesús lo crucifican, lo llevan al Gólgota, lo colocan allá arriba, lo desangran, incluso llega un soldado que se llama Longinos y le clava una lanza en un costado, y dice la Biblia que sale de ese costado del cuerpo de Jesús incluso sangre con agua en el pulmón que lo troza. A los dos lados de Jesús, a la derecha e izquierda, hay dos ladrones. Por eso hay cerros de las Tres Cruces, que hay, por ejemplo, en Cali. Aquí está el Cerro de las Tres Cruces. La cruz principal de Jesús y las dos de los lados que son de ladrones. En el lado derecho, supuestamente, fue crucificado uno que se llamaba Dimas, que era el buen ladrón. Y en el lado izquierdo, Gestas era un mal ladrón. ¿Por qué se habla del buen ladrón y del mal ladrón? Porque el del lado derecho, que es Dimas, que incluso algunos lo llaman San Dimas y en la brujería es muy conocido, es el que roba para el pueblo, es el Robin Hood, el ladrón que no mata, el que quita sin agresión, y que fue capturado por los romanos y asesinado junto a Cristo, y que habla con Cristo y le dice, y ahí es cuando le dice, ustedes dos se van conmigo al cielo. Y al otro lado está el malo, que es Gestas, que ha robado sin compasión, que le ha metido puñaladas y ha matado a la gente para su propio beneficio, no la de su pueblo. A los dos, al malo y al buen ladrón. Y eso lo usan mucho los brujos, Juanje, para justificar el uso de estos espíritus que aparecen en la Biblia, que supuestamente fueron al cielo para intervenir en cosas malas, asociados al mismísimo Jesús de Nazaret. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujería Caracol. Estábamos haciendo una radiografía de la brujería en Colombia, que creo que serviría además para toda América Latina. Y una de las cosas que le comentaba a Esteban Cruz, el autor del libro negro de la brujería en Colombia, es lo loco que me deja el tema este de que los traquetos se pongan a hacer rezos continuamente con la vida de Jesús. Y un tema que me parece muy loco, que es muy de traqueto colombiano, no sé si de traqueto también del resto de Latinoamérica, es lo del niño de Atocha, ¿no? Lo del niño, el niño de Atocha, esta figura del niño, además, que parece ya el niño que está condenado a tener un desenlace fatídico, como fue la vida de Jesús, y que en el fondo es la vida que aceptan los traquetos, ¿no? Como dicen en México, mejor 10 años como rey que no toda la vida como buey. Entonces eso es. Voy a ser malo, voy a vivir al límite, voy a vivir muy bien, voy a darme mis caprichos, pero sé que no voy a llegar a viejo. Me parece, no sé, muy duro, ¿no? Cuando uno se plantea algo así también, a lo que nos lleva, uno, la desigualdad social y la marginalidad que hay en este país y en todo el continente, y dos, cómo la gente ya, por salir de la miseria, acepta ese tipo de destino. Me parece todo como muy, muy loco. Oye, Esteban, en tu libro, además de todo este tipo de cosas, ya que la brujería, no podemos obviar esto, está muy ligada a temas que tienen que ver con la violencia que hay en este continente, por desgracia, pero luego, por ejemplo, has recogido cosas que no sé si están en tu libro o son parte de tus investigaciones, que alguna vez he hablado contigo, cosas como los alicornios o los animes. ¿Qué es eso, Esteban Cruz? Juanje, los alicornios son una de las muestras de brujería en Colombia más interesantes porque vienen de Europa y se funden con las creencias que hay acá. Alicornio significa el poder del unicornio. En Galicia, por ejemplo, en España, hay un antropólogo que se llama Rafael Quintía que analizó el uso de los alicornios en ese momento por brujos y brujas. ¿Qué es lo que decían? Que existían los unicornios, que son estos seres fantásticos con un cuerno, un caballo blanco con un cuerno en la cabeza, y en la Edad Media estaban seguros que existían, y entonces vendían el polvo de aquel cacho, de aquel espacio, digamos, de aquel osamenta que sale de la mitad del cuerno del unicornio,
unicornio y lo usaban para embrujar y hacer daño. Hoy en día en muchas iglesias y en muchas tradiciones y en muchos documentos se hablan de los cornos, de las partes del unicornio que se molían y se conservan incluso en muchos lugares de Galicia. Se dice que incluso reyes nobles tenían talismanes con polvo de lo que ellos creían que era unicornio. Después los biólogos ya han dicho que nada de cachos de unicornio, que eran dientes de jabalí, que eran muelas de animal, que eran incluso, Juanje, marfil de elefante, que lo morían y le decían el unicornio. Y era muy típico también el cuerno del narval, ¿vale? El cuerno del narval, que es un tipo de ballena que tiene un cuerno con el que da por el fondo del mar, y entonces eso se vendía como cuerno de unicornio, y también el polvo del cuerno del narval como polvo de unicornio, sí. Sí, efectivamente, que es un animal muy interesante. Entonces, aquí en América, pues vinieron esas tradiciones y se fundieron con muchas otras más. Y hoy en las costas nuestras, en las sabanas del Caribe, en Sucre, esas sabanas hermosas, se dice que se usan los alicornios, pero los alicornios nuestros ya no son del hueso del unicornio. Los alicornios los usan muchos como forma de defenderse de la enfermedad, como forma también de hacer cirugía espiritual. Entonces los brujos les dan unos bebedizos que muchos médicos aquí en la costa dicen que son muy peligrosos porque utilizan semillas incluso de la planta del borrachero, el floripondio, que es la misma burundanga cuando se refina, y con alcohol, y hacen que la gente entre en un adormecimiento, y eso me recuerda mucho lo del vudú y los zombies, y luego hacen unas incisiones y meten debajo de la piel unos elementos que ellos dicen han ritualizado, que son como una especie de muñequitos pequeños, muchas veces hechos incluso de cáscara de huevo. ¿Cómo es este hechizo? Ellos dicen que un Viernes Santo a las 12 del día buscan una gallina negra, un pollo negro, que tenga los ojos rojos, y que el huevo lo sacan, lo rezan por 12 horas y dicen que del huevo surgen estas figuras humanoides, que son como unas figuras chiquitas que después meten debajo de la piel. Y mucha gente en las sabanas de Sucre, en la región de Córdoba, que sería bueno que nos escribiera, alguno de ellos si ha sido testigo de los alicornios, dicen que después de esta ritualización no se enferman, se curan, que esto ya es algo controversial, para mí es algo placebo, es una parte de las creencias de placebo, y les hacen estas incisiones y pequeñas cicatrices donde estas entidades, que son seres de alguna manera espirituales, muy como unos duendes, se meten debajo de la piel y se hacen unos rezos especiales, Juanje. Es realmente una tradición interesante que se funde con las visiones también africanas, que hablaban también de estos fetiches llamados animes, ¿no? No los dibujos animados de Dragon Ball y eso, no, los animes, que son estas figuras espirituales, estas entidades que defienden a la gente y se le meten debajo de la piel, y que en nuestra costa se llaman alicornio. Sí, eso es muy loco, porque un día hablando con nuestro amigo Gustavo González, nos comentaba, incluso me pasó un audio de su abuela que hablaba cómo se hacían los animes, que había que hacerlos en Semana Santa, de un año para otro, ponían un huevo con toda una serie de cosas ritualizadas, y de ahí salía digamos como el espíritu de un duende que tú podías utilizar para hacer tu fechoría, o para que te protegiera, o para mil cosas, algo súper loco. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante sobre lo que nos decía Esteban de los alicornios, y es cómo se hibridó culturalmente, se trajo esa creencia de esa magia que se realizaba en el viejo continente con los unicornios, una magia que era especial para proteger contra otros rituales, para robustecer la salud, y particularmente es para mí muy notable cómo esa creencia de los alicornios tiene una connotación relativamente similar en la costa norte aquí de Colombia. Es que es muy loco, porque la brujería aquí, no solamente en Colombia, sino en general en América Latina, es una mezcla de la brujería que llegaba desde Europa, que además tiene la base en general en la cábala judía, más la brujería y los hechizos de los indígenas, más la brujería africana, que surge aquí por la mezcla de las tres, se crea la brujería y la magia en América Latina. Claro,
toda la zona del Caribe, donde hay más influencia afro, hace que la magia sea mucho más compleja. Y ahí nacen ya no tipos de brujería, sino religiones como es el vudú, que bueno, el vudú es una religión en Togo y en Benin, en Centroáfrica, pero a la que se le añaden un montón de cosas completamente nuevas, ¿no? Una de las cosas muy chistosas que me parece, por ejemplo, del vudú es ¿cómo llaman al demonio? El varón Samedi, el hombre del sábado. Y lo representan no como un tipo feísimo con cachos y cuernos y tal. No, lo representan, es un tipo muy elegante, muy guapo, que lleva un bombín. Claro, pues es que el sábado, ¿qué le sucede? Pues el sábado sales, tomas y te dejas llevar por los demonios y buscas sexo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es una mezcolanza tan compleja. Por ejemplo, leyendo en un libro colombiano aquí, el de La Bruja, un día el escritor es, ¿cómo se llama el escritor de La Bruja? Germán Castro Caicedo. Germán Castro Caicedo hablaba de una figura que es el ángel solo. Y yo eso no lo había escuchado en mi vida. El ángel solo es un ángel negro que se ponen algunos sicarios y traquetos de la ciudad de Medellín porque están convencidos de que es, claro, el ángel de la guarda, pero es malo. Como tú eres malo, ¿qué necesitas? Un ángel que te guarde, pero negro. No va a ser uno blanco. Entonces son cosas que son muy únicas de toda esta región. Oye, Esteban, has comentado algo que en Europa para la gente es aterrador, que es la famosa burundanga. Vale, la famosa burundanga no es más que la escopolamina, que sale de un árbol, que es este árbol que es el borrachero, que tiene unas flores blancas, así que cuelgan como campanas, que creo que hay que ser todo un genio para manejarlo porque las dosis son muy pequeñas. Y si es cierto que esta droga hace que uno pierda total y absolutamente la voluntad. O sea, pueden hacer contigo lo que quieran, llevarte un cajero, sacar toda la plata, te anulan la voluntad. Es una cosa muy loca y es un tipo de droga que ha salido de aquí que está muy relacionada además con la brujería, porque además el que hace la burundanga la ritualiza a la vez que está haciendo la pócima. Oye, Esteban, ¿qué investigaste de la burundanga aquí en Colombia? Sí, Juanje, la burundanga, la Brugmansia arbórea, es una solanácea. Yo recuerdo en la universidad muchísimo cuando me dictaban clases que me contaban, por ejemplo, que esta planta ya está extinta en el campo, o sea, ya no nace sola, está domesticada y si no se planta, pues ya no nace, porque la utilizaron durante muchos siglos, milenios, los primeros habitantes de América. Es una planta que está vinculada con la papa. Es increíble con la papa y ¿Con la tiene papa? Sí, es de la misma familia, digámoslo así. Y lo que tiene es que tiene una flor muy grande, vistosa, que cae, que mira hacia abajo y contiene una gran cantidad de elementos que cuando entran en contacto con la sangre humana, esta planta, o cuando es consumida, causa diferentes efectos. Por eso se le llama borrachero. Entonces, por ejemplo, aquí todavía los campesinos cuando están cansados, no pueden dormir, le ponen 2 hojitas de la flor debajo de la almohada como una especie de somnífero. Y cuando tú vas por los campos en Colombia, en Boyacá, ves que las familias cultivan su borrachero al lado de la casa y ves muchas veces a los viejitos durmiendo debajo de esas plantas cuando hace sol, porque el alcaloide en esas bajas proporciones causa adormecimiento. Y las semillas, que esto es lo grave, tiene un nombre en el bajo mundo colombiano que es el cacaíto sabanero. Entonces, Cacaíto sabanero, no había escuchado eso en la vida, tío. sí, entonces mucha gente que experimenta con las plantas enteógenas y con las plantas de poder, pues le tienen mucho miedo, incluso más que a los hongos, que a las muscaritas, que al yagé, a estos cacaos sabaneros, porque lo que causan es un grado de sumisión, pérdida de voluntad y adormecimiento muy fuertes, que incluso después llevaron a que se refine, así como de la hoja de coca sale la cocaína, de las semillas
y de las hojas de la flor del borrachero y del floripondio, que es lo mismo, surge la escopolamina, que es un polvo que también, si usted lo esnifa, tiene unos efectos muy fuertes que pueden llevar a la muerte, al daño neuronal, se mueren las neuronas, y además de eso hay una pérdida de la voluntad, que para mucha gente en el mundo es algo realmente inconcebible, ¿no? Sí, claro, a nosotros en Europa nos aterra mucho porque todos los años surgen X casos siempre, y por desgracia, normalmente quien está detrás siempre es un colombiano que utiliza escopolamina para robar, y lo hacen también muchas veces las prostitutas. El problema de la escopolamina ya no es solamente el que te roben, que no es agradable. El problema es lo que comentaba antes Esteban Cruz, que puede llegar a producirte un daño neuronal y que te quedes como un zombi toda la vida. Yo conozco un caso, por desgracia, aquí en Colombia. Alejandro Bernal. Juanje, y precisamente yo también conozco un caso de una persona que fue víctima de un hurto con el uso de escopolamina. Tristemente, personas inescrupulosas lo utilizan. Fíjate lo que tú nos comentabas hace unos instantes. Lamentablemente es un estigma que hemos cargado, pues, colombianos también en el extranjero. Y en el caso de esta persona que quedó mal toda la vida, le suministraron una dosis realmente alta y este señor Juanje quedó en estado vegetativo. Te estoy diciendo un caso que ocurrió hace 15 años, estaba revisando aquí la documentación mientras Esteban y tú hablaban, y se dice que una dosis de escopolamina de 2 a 4 miligramos puede llegar a ser mortal para un ser humano, puede producir parálisis de la musculatura lisa y de esa manera realmente producir un enorme percance de salud para una persona. Sí, es una cosa terrible, o sea, terrible. A mí me da pánico, ¿eh? Y alguna vez, que lo hago poco, si agarro un taxi por la calle, siempre me fijo cuando me siento que el señor no gire la mano hacia atrás o cualquier cosa, porque conozco casos aquí muy, muy aterradores. Por ejemplo, un señor que era amigo de mi exmujer y saliendo de la zona T aquí en Bogotá, agarró un taxi así por la calle y el tipo se giró. Dice que empezó a oler como muy raro, como a dulce, y entonces medio se dio cuenta y fue capaz de abrir el coche y tirarse del coche, bajó el taxista, se lió a golpes con él, o sea, una película terrorífica. Entonces, bueno, es un tema, tengan mucho cuidado, que es un tipo de, sí, tiene mucho que ver con la brujería y mucho que ver con la delincuencia. Esteban Cruz, quedan como 10 minutitos para llegar al final. De todos los casos que investigaste en Colombia de brujería, ¿hay alguno que tú llegaras a decir, Dios santo, esto no solamente me pone el pelo de punta, sino que estoy convencido de que el poder de la brujería, aunque supuestamente se basa en la sugestión y tal, puede llegar a ser real? Aquí sucede algo que no entiendo de ninguna forma. ¿Investigaste algún caso así? Sí, Juanje, pero antes quiero complementar una cosita chiquita de la escopolamina. Escopolamina es diferente a la planta, porque la planta para muchos grupos indígenas es una planta de poder curativa, ¿no? En el sur del país, como la hoja de coca. La hoja de coca no tiene la culpa de que la refinen y la vuelvan cocaína. La escopolamina realmente es el producto de un refinamiento terrible que se le hace a esta planta, pero normalmente para las culturas, por ejemplo, los pastos, los inga, los indígenas del sur del país, es una planta curativa y realmente sí existe tratamientos basados en esos componentes, porque en dosis bajas puede inducir al sueño a las personas que tienen problemas, y son utilizados por médicos tradicionales. Un caso terrible ya de crimen es que recuerdo en ese momento que en España efectivamente un hombre que sufre enanismo, un hombre de muy baja estatura que además era actor porno con enanismo, que aquí era un enanito torero, se va a España porque aquí le va muy bien, aquí se disfrazaba de Superman y lo cogían los becerros y lo hacían revolcar y él hacía chistes. Viajó con los enanos toreros allá a España y se quedó cuando dejó los enanos venirse, los enanos se vinieron a Colombia y él dijo, aprovecho este pequeño momento y me escapo de la policía. Se quedó ilegal y se volvió actor porno enano, que así se hacía llamar,
Y después de eso, pues empezó a usar escopolamina para robar, ¿no? Esta persona en el año 2012 y fue declarada prófugo y además se hacía pasar por chamán, este colombiano, ¿no? Y además era dueño de una empresa, trabajaba en una empresa de internet que se llamaba pequeboys.com, que eran los Pequeboys, que era un grupo de una página especializada en porno de personas con enanismo. Entonces, pues es un caso terrible, icónico, de cómo un señor lleva allá y ataca a la gente con escopolamina y se hace pasar por chamán también, ¿no? Antes de contarle ahora sí, Juanje, lo otro. Espera un segundo, que es que ese caso lo conozco muy bien, me tocó en la época de periodista en España. Aquello fue un shock nacional, ¿eh? Porque el tipo decía que era chamán, efectivamente, y fue con lo del bombero torero y se quedó y toda esta vaina. Y el tema es que, pues nada, pues el tipo en su barrio era un señor ahí agradable y tal. Y entonces, bueno, pues hubo una señora que denunció. Y después de esta denuncia surgieron, no sé si 12, 14 o 16 denuncias más. Y todas contaban lo mismo. Que quedaban con la casa, quedaban a tomar un café o un té, todo muy inocente así, y él siempre les pasaba una revista de, oye, mira, pues ojea esto, que mira lo que hice o lo que no sé qué. Y al ojear la revista, se ve que ponía la escopolamina en las hojas, pues quedaban completamente adormecidas y él abusaba de ellas. Ojo con esto, porque lo más heavy del caso es que no se pudo demostrar, porque como todas las denuncias fueron a posteriori, no había prueba médica que corroborara esto. Si lo hubieran hecho justo cuando estaban bajo los efectos del estupefaciente y demás y todo esto, y no sé si seguirá en España, o se ha vuelto aquí o habrá montado una página porno en Suecia, no tengo ni idea dónde estará ya el señor, pero aquel caso sí fue total y absolutamente icónico. Esteban, quedan como 6 minutitos y ahora sí, un caso que tú dijeras, oye macho, esto me hace replantearme si realmente el poder de la brujería es mucho más que una mera superstición. Sí, Juanje, tiene que ver con Pablo Escobar. Ya aquí les he contado varios casos de esos, pero este que investigué para el libro negro de la brujería en Colombia, es más, si quieren busquen el libro negro de la brujería en Colombia, en cualquier librería lo encuentran y ahí está descrito varias cosas que tienen que ver con Pablo Escobar. Yo me demoré y fui a Medellín y hablé con la gente y una de las cosas que me asombra, que me pareció asombrosa, es la tumba de Pablo Escobar. La tumba de Pablo Escobar primero tiene una conexión con el Divino Niño de Atocha, porque la mamá era devota y viajó a España muchas veces solo para ver el Divino Niño de Atocha. Es más, hay unas historias muy interesantes de la mamá de Pablo Escobar yendo hasta Atocha mismo para consagrarlo y consagrar a los narcos al Divino Niño de Atocha. Ahora, hay una cosa que sí es muy interesante, Juanje, en la tumba, y es que tiene un montón de piedritas que se pusieron ahí de mármol, bloques de mármol, que se pusieron sobre la tumba como si fuese una gravilla. Y esos bloques, cuando se pusieron ahí, se hicieron para que la gente fuera a orar y no se empantanara de tanto visitante extranjero que hay. La historia que les voy a contar está en el libro negro de la brujería en Colombia, más extensa, pero se los cuento. La gente coge esas piedras, Juanje, dice que las piedras cargan la energía de los narcos para la protección y esas piedras las transforman y las convierten en amuletos. Lo más sorprendente es lo siguiente, que a mí me deja pensando muchísimo. Dicen que alguna vez llegó una camioneta allí, se parqueó, se bajó un señor bajito que se vestía con ropa deportiva, con zapatos americanos, se bajó allá en Medellín, se bajó de una camioneta oscura con 2 o 3 escoltas, se quedó mirando, señaló la tumba, los escoltas cogieron las piedras, se subieron nuevamente a la camioneta y se fueron. Luego, esta es la historia que cuenta la gente que está allí. Dice, el que vino por las piedras era un mexicano y los que lo vieron, dice,
era nada más y nada menos que el Mayo Zambada, que habría venido para llevarse unas piedras y hacer una especie de fetiches. Esto es una leyenda popular, pero no, pues a mí me asombra, si usted me pide un caso que me asombra, para hacer una especie de figuras de fetiches para protegerse con las piedras mismas de la tumba de Pablo Escobar. Y yo hablé con personas, Juanje, gente que dice que efectivamente se llevan las piedras y que cuando hay alguna cosa cerca que les va a hacer daño, según ellos, las piedras se calientan o se parten en dos, como si fueran albacea, como si tuvieran la esencia de este infausto y maligno narco que puso al gobierno colombiano en jaque y que supuestamente ahí en su tumba transmite esa energía espiritual y maligna, según la creencia, vuelvo a decir, a quien las posee. Y eso me recuerda mucho lo que hablamos al comienzo de los cementerios y los muertos que usan los brujos para proteger y hacer el mal. Y ahí está esa historia en el libro negro de la brujería en Colombia, el que lo quiera conseguir. Libro recomendadísimo, qué historia tan heavy. Si el Mayo Zambada ha sido capaz de ir a Medellín, yo no lo creo, pero que mandara gente, seguro. O sea, el Mayo Zambada es el narco más buscado del mundo. Si él presume de algo es que nunca jamás sale de las montañas de Sinaloa, y eso fue lo que él le echó en cara al Chapo Guzmán. Él comentaba que dijeron el Chapo, que decía que el Chapo es un idiota, ¿vale? Porque nunca tenía que haber salido de las montañas de Sinaloa. Aquí somos dioses, somos intocables. Ahora, que el Mayo Zambada haya mandado a alguien, y además en avión privado, porque un poco otra cosa no, pero platica, tiene una cuanta, ¿vale? Le sobra. Eso sí que me lo creo, pero vamos, me lo creo no, pero segurísimo haría apuesta a que eso es completamente cierto. El Mayo Zambada, el mayor narco del mundo. Un día deberíamos de hacer otro programa de narcotráfico. El que tenemos tiene más de 600.000 reproducciones, aquel que hicimos, así que hay que hacer otro día porque han pasado muchas cosas en ese mundo. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa, así que tenemos cada uno 30 segunditos para nuestra despedida. Esteban Cruz, tus redes sociales, aparte de súper recomendado, tu libro, El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Efectivamente, Juanje, esas leyendas están por todas partes, siempre ubican a estos señores y dicen que siguen yendo extrañas personas criminales de todo el mundo a esa tumba. Si ustedes quieren leer más sobre eso, está el Libro Negro de la Brujería en Colombia. En mis redes sociales me encuentran como @cruzescribiente en todas. Twitter, Instagram, todo @cruzescribiente. Si usted quiere escuchar mis podcasts, puede entrar ya mismo a YouTube y ahí escribe los audios de Cruz Escribiente, así como yo lo digo, y ahí se suscriben y ahí hay de todo. Y hay uno sobre audios de Pablo Escobar y hay otro sobre estos temas de brujería, incluso oraciones secretas que encontré en mi investigación para el Libro Negro y que ahí mismo les dejo en los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, Juan Jesús. Alejandro Bernal. Juanjo, un recorrido apasionante a través de los mitos de la brujería aquí en Colombia. A mí me pueden seguir en redes sociales, en TikTok, Instagram, como @alebernalpress con $S, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.